Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues qué alegría el poder estar una vez más con ustedes y sobre todo después de haber escuchado ese arsenal de información que nos comparte el doctor Griego. Vi que varios de ustedes hicieron a un lado el desayuno. ¿Sí? Entonces yo dije, la próxima vez ya no va a ser desayuno conferencia, va a ser ayuno conferencia, para que sea más efectivo. Sí, la verdad, interesante, me impactó mucho la información. Y bueno, es un hombre muy versado, sabe de lo que habla. No es simple y sencillamente ocurrencia, verdaderamente fue impactante lo que escuchamos. Y ahorita esta invitación ya reiterada, sin duda, es un desafío que se tiene en la zona, en la región, y es algo a lo que Dios está convocando y yo creo que debemos de ser, sin duda, obedientes a ello. Hoy quiero compartir con ustedes una charla llamada Lazos, compañerismo en la familia empresarial. Compañerismo en la familia empresarial. Escuchaba con mucha atención esta invitación a que los empresarios hicieran una labor que se va a convertir en evangelística. Al hacer este evento va a haber un impacto social. Y quizá varios podrían decir, bueno, ¿y dónde están las iglesias? ¿Dónde están los pastores? ¿Por qué no se convoca mejor a los pastores? ¿Por qué no se convoca a las iglesias? Y estaba ahí sentado y me vino a la mente, y de verdad, delante de Dios les digo, eso se me ocurrió hace minuto y medio. Y dije, Pedro Baldo. ¿Quién es Pedro Baldo? Resulta que por ahí del año 1200 y algo, estamos hablando de hace mucho tiempo, el hombre más acaudalado, un empresario muy importante de Lyon, Francia, estaba hablando con un amigo. Y durante esa conversación ocurre un incidente que impactaría la vida de Pedro para siempre. Su amigo se empieza a sentir mal, comienza a sentir que algo no está bien y finalmente desfallece y muere. Muere en su presencia, muere durante esa conversación. Le dio una enfermedad muy popular en la Francia de aquellos días, el patatús. Le dio el patatús. No estaba ahí el doctor Griego como para auxiliarlo. Se murió y se murió bien muerto. Resulta que ante esa situación Pedro queda impactado. Ante el escenario de la muerte inminente, queda tan en shock que va y busca al párroco del pueblo. Y le hace una pregunta existencial por excelencia. La pregunta es, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Cuando el párroco del pueblo escucha que es la pregunta que el joven rico le hizo a Jesús, y cuando identifica que es Pedro, el hombre más rico del pueblo, le contesta las mismas palabras que Jesús al joven rico. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sigue a Dios. Sin siquiera creer que Pedro Baldo lo iba a hacer al pie de la letra. El hombre vende lo que tiene, lo comienza a repartir y pronto se da cuenta de una situación. No tiene ninguna consecuencia eterna. La gente recibe gustosa esa dádiva y tan pronto la recibe, se la consume, se la gasta. Y entonces él se da cuenta que algo en esa fórmula no está funcionando. Él quiere impactar a la gente de una forma mucho más trascendente. Entonces comienza a pensar, ¿qué le puedo dar a la gente que sea verdaderamente trascendente? 1200, estamos hablando del año 1200. Se le ocurre una idea de Dios. Le voy a dar la Biblia. Hoy día usted va a una librería y usted va a encontrar cualquier cantidad de Biblias. Es popular llegar a tener la Biblia en un libro físico. En ese año 1200, en lo absoluto, para tener una Biblia, pues ni siquiera había imprenta. Usted necesitaba una copia hecha a mano, un manuscrito. Eso solamente gente muy, pero muy pudiente lo podía llegar a tener. La Biblia estaba en latín. Que alguien la pudiera leer tenía que ser una persona que dominaba el latín. Básicamente se le está ocurriendo una locura o una idea de Dios. Era absolutamente irracional pensar en darle la Biblia a la gente en ese momento. Y entonces lo que hace Pedro Baldo es que contrata a un par de frailes.
Y entonces dice, vamos a hacer los manuscritos de la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento, pero la vamos a traducir al francés. Y entonces la gente la va a recibir y la gente la va a poder leer y la gente la va a poder entender. Comienzan a hacer esa labor y durante el proceso ocurren cosas literalmente portentosas, milagrosas. Estos frailes y Pedro Baldo, al estar expuestos a la claridad de la Escritura y en su propio idioma, comienzan a darse cuenta que la salvación, según la Biblia, no es por obra, sino es por gracia. Y comienzan a predicar a grito abierto en las calles. Honestamente, lo que ocurrió fue que se convirtieron. Y entonces, de pronto, la gente empieza a escuchar y la gente se comienza a convertir. Los encontraron como una amenaza en ese momento, desde la perspectiva clerical, y entonces los tomaron y los sacaron del pueblo, los expulsaron. Y comenzó una persecución en contra de este movimiento naciente en ese momento que después se conocería el paso de la historia como el de los valdenses. Los empezaron a perseguir a tal grado que todas aquellas copias que les tomaba mucho tiempo hacer, recuerden, las hacían a mano, las confiscaban y las quemaban. Hasta donde entiendo el día de hoy no sobrevivió ninguna. Llegó el momento en que esa gente estaba tan comprometida, que entonces comenzaron a hacerlo de una forma completamente disimulada, completamente pasando desapercibido, totalmente de forma clandestina. Y aquí entra el asunto empresarial. Entonces dijeron, si no podemos hablar abiertamente de la Escritura, no se preocupen, señores, nosotros somos comerciantes. Y entonces comenzaron a utilizar el comercio para predicar el Evangelio. Vendo esto, vendo aquello, pero por cierto, tengo algo mucho más valioso que si me permite. Y entonces utilizaban la trinchera empresarial que ellos tenían, la trinchera comercial para predicar el Evangelio. La historia nos dice que fue tan fuerte la persecución en contra de ellos que tomaron una decisión increíble. Si no podemos tener Biblias para dárselas a la gente, no las aprendemos de memoria. Y había gente que decía, ¿quieren el Evangelio de Lucas? Ok, capítulo, y se arrancaba recitándolo. Increíble. ¿Cómo fue que se introdujeron? A través del comercio. 3 siglos después, 1517, Martín Lutero pone las 95 tesis. Lo que pocos saben es que el escenario estaba preparado porque 300 años los valdenses y otros grupos habían estado ya expuestos a la Escritura. No fue algo intempestivo que vieron las 95 tesis y en ese momento vino la idea del Evangelio. No, mucha gente por generaciones estaba preparada para decir, señores, nosotros conocemos el Evangelio y el Evangelio es una cosa diferente a la que nos están predicando. ¿Cuál es la labor que un empresario puede hacer en favor del Evangelio? Lo vimos a lo largo de la historia como algo muy impactante y yo creo que en estos años en los que estamos en este momento, tú y yo viviendo, es el momento en que el Evangelio va a crecer por el empresariado. ¿Qué hace el empresariado? Pone gente en todas partes del mundo. Te trae gente, te busca gente de cualquier parte del mundo. Les cuento esto que la semana pasada me mandaba un hermano desde Buenos Aires, Argentina. Me dice, escucha esto. Resulta que es un piloto aéreo que se pone en contacto con un hermano de nuestra organización. Les pongo acá el nombre de nuestra organización. Muchos de ustedes la conocen, algunos otros no. Ese es el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Una organización sin fines de lucro en toda la orbe. Estamos propiamente un poco más de 100 naciones. Y entonces, este piloto contacta a alguien de nuestra organización en Argentina y le explica lo que pretende. Le dice, somos un grupo de pilotos cristianos. Por nuestro trabajo, pues estamos un día en Buenos Aires, al otro día volamos a Tokio y luego vamos a Madrid y luego estamos en Dallas. Pero nosotros por nuestras rutinas y los protocolos de seguridad tenemos que pasar cierta cantidad de horas de descanso, horas que completan días.
¿sí? Y entonces, de pronto, uno de nosotros dijo, oye, yo estoy esperando en Madrid día y medio, 2 días para poder volver a volar. Estoy día y medio, 2 días, 3 días en Buenos Aires esperando volver a volar. ¿Será que en ese momento Dios me quiere utilizar para algo? ¿No será que soy un misionero de día y medio? Y entonces dice, ¿qué pasaría si como pilotos cristianos hablamos con diferentes organizaciones que están en esos países y decimos, ¿sabes qué? Voy a estar en Perú, voy a estar en Lima, tal día a tal día. ¿Qué podemos hacer para impactar con el reino? Están pensando en ver su trabajo como su campo misionero. Soy un piloto, voy aquí, voy allá, pero también tengo algo mucho más importante. No solamente tengo la capacidad de llevar los pasajeros a su destino, sino también de mostrarles el camino al cielo. Y eso es más importante. Yo creo que estamos viviendo tiempos en los que el empresariado va a ser la clave del evangelismo en este momento. Sin lugar a dudas. Eso no descarta a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia más allá de las 4 paredes. Pastores, pero que son también profesionales. Que son pastores que tienen la capacidad de estar ante una audiencia preparada, capacitada y presentarse como un profesional. Este es el tiempo. ¿Cuáles serían entonces los lazos que nos unen? Yo creo que hay 5 cosas que vale la pena recordar en esta mañana. Y a esta charla le he llamado Lazos, y va a ser una especie de acróstico, en donde nos va a mostrar estos 5 principios que no son exhaustivos, pero que me parece que sí son fundamentales y que nos van a dar un buen recordatorio de por qué es que Dios nos tiene aquí, juntos, más los que habrán de sumarse. El primero de estos puntos es con la letra L, límites a la rivalidad. Límites a la rivalidad. Vean lo que dice Filipenses, capítulo 1, versículos 15 al 18. Lo tomo de la Nueva Traducción Viviente. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. Aquí no está hablando de empresarios, está hablando de predicadores, está hablando de gente dedicada al ministerio. Y dice, predican, pero lo hacen con mala intención. Lo hacen por rivalidad. Lo hacen para tener alguna ganancia, para tener una supremacía sobre otros. Pero otros lo hacen con intenciones puras. Uno predica el evangelio porque es necesario que la gente conozca el evangelio, y otro predica el evangelio para tener la iglesia más grande. Los dos predican el evangelio, pero las intenciones no son las mismas. Unas son puras, otras no lo son. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Son mezquinos, quieren atormentarme y precisamente por eso lo hacen. Y luego dice el apóstol, pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Es increíble encontrar, por ejemplo, empresarios que dicen, si va a haber un evento cristiano, yo le entro. Ah, caray, ¿y por qué le entras? Pues porque hay futuros clientes. Es una intención mezquina. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿No? ¿Que le entren? No, pero oye, ya oíste, él quiere clientes. Le hace, se va a predicar el evangelio. Se va a predicar, tú tráetelos. Les cuento rápidamente esta historia. Valentín Aguayo, un buen hermano, nos invita a un evento en la ciudad de Irapuato. Irapuato, para quienes conocen el centro de México, es un lugar muy difícil para predicar el evangelio. Lo que sigue de difícil. Muy, muy, muy complicado. Y entonces este hombre tiene una empresa, su empresa cumple 25 años y entonces dice, este es un buen momento para hacer una reunión, invitar a todos mis clientes, pero también a mis proveedores, a todos nuestros amigos en la industria y darles una conferencia. Nada más que en esa conferencia se va a predicar a Cristo. ¿Sí? Y entonces
Valentín es una persona que llevó el ministerio del CMC hace más de 30 años allá a Irapuato. Me dice, Edgar, ¿cómo ves? ¿Hacemos el evento? Adelante. Y entonces a él se le ocurre invitar a un exfutbolista argentino, después nacionalizado mexicano, muy conocido en su momento y que es un fervoroso seguidor de Cristo, el Guille Franco. Dice, voy a invitar 120 personas y les voy a decir, va a estar el Guille Franco, él dándonos una conferencia. El lugar se atiborró, llegó más gente de la esperada. Estaban las personas debidamente invitadas a las mesas, pero llamó mucho la atención que iba a estar esta persona dando la palabra. Y entonces, cuando la gente comenzó a pasarse la voz, oye, mira que va a haber una reunión con la empresa de Valentín y que va a estar el Guille Franco, resulta que escucharon los proveedores. Y dicen, oye Valentín, ya escuchamos que vas a hacer un evento, queremos patrocinar. Y dice Valentín, les voy a ser muy honesto, es el evento de mi empresa, cumplo 25 años, yo soy un seguidor de Cristo y en realidad lo que va a hacer Guille Franco es hablar del Evangelio. La gente espera una cosa, pero honestamente viene esta otra. ¿Saben qué le dijeron los proveedores? Sí, pero ya escuchamos que son 120. Así que, de a cómo es. ¿Sabes qué pasó? Patrocinaron todo el evento. Cuando yo llegué, me dijo, no era mi intención. Edgar, me presionaban, me buscaban, me hablaba la secretaria. ¿Sabes qué? Al final terminaron, dieron de regalos ese día. Bueno, fue un eventazo. Llega el Guille. Y entonces le dijeron, aquí la gente, cuidado, son muy sensibles, si sacas de pronto algo así, vete con mucha cautela. La cautela se quedó en Monterrey. No, yo lo estaba escuchando y dije, bendito Padre, yo volé con él de ida y de regreso. Veníamos platicando, o sea, fue muy clara la cosa con él. ¿Sabes qué? Dios lo usó. Y entonces yo cuando lo estaba escuchando dije, santo Dios, aquí se va a armar la de Dios es grande. Cuando termina la conferencia, ni un aplauso, nada. La gente se quedó así. Y luego yo entraba en ese momento y empezaba a hacerle unas preguntas que digamos, guiar el momento de que la gente hiciera algunas preguntas. Yo percibía la incomodidad en el aire de una forma increíble. Y entonces estaba a punto de terminar la conferencia y dije, yo creo que nadie va a preguntar nada. Nadie va a preguntar nada, vamos a hacer esto. Le dije, corten unas hojas, pásenlas en las mesas y que por mesa hagan una pregunta y que nos las pasen así como para que en equipo hagan la pregunta y obligarlos a que pregunten algo. Él termina, la gente se queda totalmente muda, y entonces pasan los papeles, llegan las preguntas. La primera pregunta que veo dice, qué impactante, háblenos más de Dios. Yo dije, no, el que anda mal soy yo. No, de veras, yo dije, yo no estoy leyendo aquí lo que está ocurriendo. La gente sí, se quedó muda, pero no en el mal sentido. No, le dimos rienda suelta. Ese día fue muy impactante. Este es el momento que estamos viviendo. Y a lo mejor algunos de nosotros dicen, no, pues hay que ser cauteloso. Deja que el Espíritu haga lo que Él quiere y lo que Él puede hacer. Límites a la rivalidad.